Todos y todas bienvenidos a este su programa La Tertulia de los Domingos, un programa producido por Med Production y Boot Creaciones. Estamos desde hace varias semanas tratando el tema la violencia social. Ya en el primer programa traímos un profesional del área, un psicólogo. En la segunda ocasión traímos dos profesoras muy profesionales las dos. Traímos hoy a un evangelista para que trate el tema del punto evangélico, del punto bíblico, la violencia social. Sabemos que se registra el primer caso de violencia social en el capítulo de Génesis de la Biblia. La palabra de Dios no habla de aquel episodio que pasó en esa ocasión donde Caín mató a su hermano. Esa fue el primer acto violento que pasó en la tierra. Hoy le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, le damos la bienvenida al señor evangelista Basilio Hernández, nuestro compañero Mateo Encarnación y Rafael Santana. Sean bienvenidos. Así es, sean todos bienvenidos, como tú dices, Rafa. Para nosotros es más que un placer estar aquí hoy domingo, ¿verdad? En la tertulia de los domingos con el tema la violencia social. Y es como tú dices, ya hemos pasado varios domingos hablando de lo que es la violencia social. Y hoy, señores, en el enfoque evangélico, en el enfoque bíblico, nosotros traemos, como ya tú presentaste, al evangelista Basilio Hernández. Basilio Hernández, bienvenido a esta tertulia de los domingos. Sí, para mí es un placer estar aquí en esta plataforma para abordar el tema de la violencia desde el punto de vista de las escrituras. Nosotros hemos visto que desde el principio, así como el capítulo 4 de Génesis, ya la violencia estaba sobre la tierra. Así es, Rafael, bienvenido. Gracias. Estamos acá de nuevo en la tertulia y esta vez con un tema muy diferente porque lo vamos a tratar de acuerdo a la Biblia, porque es diferente y es real, porque vamos a tratar cómo está la violencia a través de la Biblia. Es así, nos llama la atención, y no es que no nos llama la atención, sino que así está registrado en la historia, en el primer libro de la Biblia, en los primeros pasajes de la Biblia, en los primeros hechos de la Biblia, ¿verdad? Donde Basilio narra el Génesis capítulo 4, versículo 8, donde narra la primera violencia que se da entre dos hermanos, ¿verdad? Uno porque ofrecía una ofrenda agradable a Dios y otro porque parece que no le daba lo mejor a Dios. Entonces eso surge muchas interrogantes y desde este punto bíblico nosotros hoy vamos a enlazar lo que se vivió en aquel entonces con Caín y Abel y el hoy que nosotros estamos viviendo basado en una República Dominicana, un país, un mundo envuelto en lo que es la violencia, celo, tolerancia. Basilio Hernández, nos gustaría que antes de hacerte una pregunta más concreta, tú nos hables un poquito de ese pasaje bíblico de lo que fue Caín y Abel. Sí, este pasaje bíblico vamos a leerlo textualmente para así contextualizar un poquito mejor. Nosotros encontramos esta historia en el capítulo 4, versículo 8 del libro de Génesis. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Nosotros contextualizando un poco vemos que cuando el hombre permite que su corazón se llene de enojo, actúa de manera irracional, porque actúa bajo los efectos del maligno, y eso es lo que afecta específicamente al ser humano y lo lleva a cometer estos actos de violencia. Pero tú sabes que, por ejemplo, ahí hay un hecho que posiblemente muchas personas se enfoquen y digan, pero hubo, hubo caritismo, hubo seleccionismo, porque Caín estaba dando su ofrenda y Dios no se la aceptó. Entonces eso enalteció, ¿verdad? Enfureció a Caín y por eso él atentó contra la vida de su hermano. Mira, Dios no tiene favoritismo con nadie, ni caritismo tampoco. Lo que pasa es que Dios escudriña el corazón del ser humano. Tú puedes ofrecer un holocausto, una ofrenda a Dios, y si tú la estás ofreciendo con enojo en tu corazón y con dejadez,
Dios no va a aceptar esa ofrenda como agradable delante de Él. Por eso nosotros vemos que la ofrenda de Abel dice que él cogió lo mejor de sus ganados y lo ofreció a Dios. Entonces eso es lo que Dios realmente ve, la intención del corazón de nosotros los seres humanos. Es algo que, ¿verdad? Realmente uno se dice. Por ejemplo, hoy en día, entrelazándose a dos historias que dice, porque hay textos que dicen, Dios rechazó la ofrenda de Caín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era más agradable a la de Abel. ¿Qué nos deja a nosotros decir eso? Que dependiendo cómo yo me maneje en esta vida, es que me van a tratar. Obviamente nosotros tenemos que tratar a las personas como nosotros queremos que nos traten a nosotros. Yo no puedo tratar a alguien con dejadez y pensar que a mí me van a tratar con amor. Yo tengo que brindar amor para que a mí me brinden amor. ¿Me doy a entender? Sí. ¿Tú crees que hoy en día, que ha tomado más auge la violencia, se deba al tipo de evangelio que se está predicando hoy en día? Si hay un carácter o es simplemente que se está vendiendo un evangelio efímero. No necesariamente, porque no es menos cierto que hay muchas personas que han comercializado el evangelio y etcétera, etcétera, pero no es un fenómeno nuevo. Siempre ha sido así, nosotros lo vemos a través de las escrituras, a través del tiempo, pero siempre hay un remanente que se mantiene predicando el evangelio de Jesucristo acorde a como Él lo establece. Lo que pasa es que el hombre hace caso omiso al llamado que Dios le hace, y por eso caen en semejantes transgresiones en la vida. Pero todo esto evangélico, que por ejemplo, y no es que quiero hablar del evangelio, sino que estamos puntualizando texto, ¿verdad? Y estamos puntualizando situaciones, ¿verdad? Todo esto evangelista que ahora mismo nosotros lo hemos visto también en una batalla campal en las redes sociales, tirándose el uno con el otro. ¿Tú crees que eso no ha afectado, por ejemplo, de que el evangelio sea tan efectivo para contrarrestar lo que es la violencia a nivel social? Quizás en cierto punto tú tengas razón en parte en lo que dice, pero es como te digo, ciertamente hay un remanente que se mantiene predicando el Evangelio de Jesucristo puro y santo como Él lo estableció a través de los tiempos. Lo que pasa es que nosotros vemos que ese fenómeno siempre se ha dado a través de la historia, que el hombre siempre está buscando hacer las cosas a su manera y no como Dios la ha establecido. Rafael, por ejemplo, ¿qué opinión usted merece eso? Mira, yo creo que hay algo más entre Caín y Abel. También existió la envidia. Ahí fue envidia. Hoy en día estamos viviendo eso también, Sí. lo que es las envidias. Fue envidia Claro que sí. porque aunque Dios estaba todo preparado para recibir la ofrenda, y él no le llevó, cuando él vio que llevó la ofrenda que Dios le agradó, y él no llevó la que él quería llevar, y Dios no la aceptó, entonces él sintió envidia por el hermano. Y ahí fue cuando él invitó al hermano a salir al monte y matarlo, porque fue por envidia más que por otra cosa. Entonces, ahora mismo, actualmente, es envidia lo que estamos viviendo. Pero ahora mismo no matan ni siquiera por envidia, muchas veces es que no hay Bueno, intolerancia. Bueno, Es que ¿entiende? cuando el hombre Bueno. se aleja su corazón de Dios, eso es lo que va a producir en su vida. Ira, enojo, contienda y etcétera, porque no tiene a Dios en su corazón y lamentablemente cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, eso es lo que nosotros Por ejemplo, vemos nosotros suceder. hemos mencionado un caso que siempre ha dejado marcado la historia y que lo deja marcar, el caso del camionero de Santiago que lo mató un prestamista que se pensó que era un motoconcho. Por ejemplo, cuando ese tipo de violencia está en su máxima expresión, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, como evangélico te sientas a ver una noticia así, ¿qué piensa Basilio? ¿Piensa que el sistema ha fallado? Mira, en este país nosotros siempre hemos visto que el sistema siempre entra después que ocurren los hechos, o sea que no es preventivo. Entonces nosotros para contrarrestar ese tipo de violencia, lo que tenemos es que acercar nuestro corazón a Dios, porque recuerda que yo vine a tratar el tema del punto de vista bíblico. Entonces, cuando uno ve ese tipo de violencia así, cuando una multitud, una turba, le cae encima a un individuo, recuerda que cuando la multitud actúa en turba, no hay una cabeza visible que está dirigiendo eso, porque es como un monstruo sin cabeza, y todo el mundo actúa de manera irracional, y la irracionalidad en el ser humano no es buena por eso. Tenemos que siempre tratar de que nuestra vida sea dirigida por Dios, pero ese tipo de violencia es demasiado atroz. Estamos viendo que se está incrementando en los últimos días, no solo en nuestro país, sino a nivel global. Lo que pasa es que también nosotros y la sociedad
le ha dado la espalda y se ha olvidado de que hay un maligno, Amén. de que hay algo detrás de la violencia, que eso no es de que yo quise hacerte un daño. Exacto. Hay algo que te insta del malo, del que viene a matar, a destruir, Eso es que así. le estamos dándole espalda y estamos pensando que son las personas. Hay algo espiritual. Pero ¿no crees tú que también puede ser que yo tengo que tener razonamiento como persona? Tú tienes que tener razonamiento como persona, pero cuando viene cuando ya el maligno ha actuado a favor, antes del razonamiento, Amén. después ya tú vienes, entonces tú razonas después que el maligno ha actuado. Pero por eso... ¿Tú me entiendes? Porque mira, por ejemplo, tenemos un caso que hace 30 años que devastó la sociedad, Sí, que fue el recuerdo. caso de Llenas Jaibar. Que de hecho está suelto Está ya. suelto. El 5, Entonces, ¿qué salió pasa? El día 5. Yo estaba hablando con mi esposo y yo le decía, ¿tú crees que una persona en su sano juicio puede hacer lo que hizo ese señor? Darle 30 puñaladas, acabar con ese niño siendo familia de él, Pero en por su sano eso- juicio. Por eso nosotros vemos que cuando esas personas son apresadas y son presentados ante un juez, ellos siempre dicen que ellos se arrepienten de lo que hicieron, que no saben por qué lo hicieron, porque son impulsados por una fuerza maligna que los lleva a cometer eso. Sí, a eso es que voy. Entonces, cuando esa persona se sienta, dice, ¿qué fue lo que yo ¿Qué fue hice? lo que yo hice? Entonces, el razonamiento vino después de la acción, ¿entiendes? Entonces enfatizando ese punto de enlace, estamos diciendo que la desconexión del hombre desde el huerto del Edén, entonces ha provocado todo esto. Exactamente, eso es lo que ha provocado todo, porque cuando Dios creó todo, la Biblia dice que era bueno, todo lo que Dios creó era perfecto. Lo que pasa es que después que el hombre peca, el pecado entró al mundo, el hombre se desconecta de esa conexión que tenía directamente con Dios, y por eso estamos donde estamos hoy en día. No, y que tú tienes que ver que todo lo llamativo, lo del mundo, está arropando a la sociedad de tal manera de que los mismos cristianos están yendo al mundo, no al mundo a la iglesia. Entonces estamos trayendo el mundo a la iglesia. Tú sabes que Entonces, es un tema largo por donde cortar, porque si empezamos, por ejemplo, nosotros a enumerar los casos que se están dando ahora mismo en las iglesias, ¿por qué? Porque antes era la senda antigua, un evangelio que se vivía que tenía un carácter, ¿verdad? Entonces, en el punto que yo mencioné ahorita, de que la venta del evangelio, la propaganda del evangelio a través de las redes sociales, como lo están haciendo muchos, no ha apaciguado lo que es la mente del ser humano para que pueda actuar racionalmente, ¿verdad? Porque es incluso lo que ha llevado y ha incitado a la violencia. Ciertamente, como tú dices, ellos hay un grupo de personas que se han dedicado a comercializar con el evangelio, y mucha gente le cae detrás a eso. Pero nosotros, los que permanecemos en el remanente correcto de las escrituras, sabemos que no podemos deslizarnos allá, porque nosotros fuimos llamados a traer los corazones del hombre a Dios y no a alejarlo. Y no alejarlo así. ¿Cree que la iglesia deba sentarse a la mesa del diálogo con los gobiernos o entidades para buscar soluciones posibles a esta violencia? Sí, la iglesia siempre tiene que estar abierta a colaborar con la sociedad, porque para eso nosotros hemos sido llamados. La iglesia lo que no puede perder es el enfoque y asociarse a cosas que no son santas, pero siempre y cuando sea para contribuir para el bien de la sociedad, porque nosotros, incluso el mismo Jesús, cuando pide la inscripción de la moneda, él dice que le den al César lo que es del César. El Señor está diciendo que nosotros tenemos que trabajar con la sociedad, aportar a la sociedad, pero no involucrarnos en lo que no nos conviene más allá, pero sí aportar Pero siempre sí para el aportar bienestar, a la sociedad. siempre. La iglesia tiene que estar siempre de la mano con la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad también. Claro. ¿Crees tú que realmente los líderes de la iglesia están estableciendo el diálogo necesario para eso? No simplemente como acabamos de preguntar, que debe sentarse el diálogo, pero ¿cree que se está asentando un precedente para esto? Mira, siempre ellos hay líderes que son enlace entre el gobierno y las iglesias, y se hacen trabajo en conjunto y ciertas cosas. Quizás no al punto que nosotros quisiéramos, porque sabes que no todo es perfecto, pero sí hay un enlace entre el Estado y la iglesia, y se trabaja en conjunto, como te digo. ¿Usted cree que el Estado está respondiendo a la iglesia? Ni está respondiendo el Estado, ni está respondiendo la iglesia. Cada uno está por su lado. Aunque se reúnan, cada uno está por su lado. No está enfocado, la iglesia no está enfocada
en verdaderamente un tema para llevar al pueblo A un razonamiento, a una ordenanza, a un un ordenanza, orden. un orden así. La iglesia no está... Pero ¿por qué usted dice eso? ¿En qué usted se basa eso? Bueno, porque ¿cuál es el trabajo de la iglesia? No es orar. Pero óyeme lo que te estoy diciendo. Si la iglesia estuviera así, no estuviéramos viendo como 5 dirigentes de iglesia, Concilio. como 5 concilios diferentes. Denominaciones. Y todo abogando a Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no se unen? No, ¿Cree Basilio que eso puede ser un problema? Mira, lo que pasa es que ellos hay diferentes concilios porque cada quien busca a Dios como entiende, pero no es que la iglesia está dividida simplemente por eso. Nosotros, el cuerpo de Cristo está unido. Lo que pasa es que el hombre se le predica y el hombre no quiere aceptar a Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros no estamos llamados aquí a convertir a nadie. Nosotros simplemente llevamos la palabra del Señor y el Espíritu Santo es que convence de pecado. Si el hombre no quiere aceptar al Señor, ese no es problema de la iglesia, ese es problema de cada individuo. De cada individuo. Sí, porque yo creo que ok, la iglesia puede orar lo que ore si no hay acción. Exacto. Es que ese no es el problema que yo estoy diciendo. Pero, ¿Por qué hay 5 concilios, 6 concilios, 4 concilios diferentes y todo por el mismo camino? ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no hacen un solo concilio? ¿Por qué no hacen un por solo los concilio? intereses. Entonces, recuérdese que cada quien también tiene su bueno, opinión. entonces ahí están los intereses es que metidos yo ahí. no lo veo específicamente así que por los intereses. Lo que pasa es que cada concilio busca a Dios como entiende. Entonces usted va donde usted se siente cómodo, al concilio que usted se sienta cómodo, no necesariamente porque usted está detrás de No, es que eso no puede ser así. Por ejemplo, en el caso de Moisés, Moisés no pertenecía a ningún concilio. En ese tiempo y no existía eso. Y por ejemplo, Dios le dijo, háblale a la roca. ¿No fue lo que le dijo? Claro. Y Moisés le agarró y le dio un ramplimazo. golpeó la roca. Golpeó la roca. Ahí hubo un tipo de violencia. Hubo un tipo de violencia, pero como quiera sucedió el milagro. Más bien porque hubo una acción. Bueno, pero también, ¿dónde hubo violencia? Recuérdate que también el pueblo se rebeló contra Moisés. Sí, ciertamente. ¿Entiendes? Se rebeló hasta contra Dios. Porque eso es lo que está pasando. El hombre se desespera. Amén. No espera. Entonces, míralo, aquí ahora mismo. Si un ejemplo, el gobierno y la iglesia se unen. Vamos a poner un ejemplo para asfaltar todas las calles de Villahermosa. Pero tú sabes que eso tiene que ser un tiempo, hay que dar un tiempo al gobierno, hay que dar un tiempo para que ellos puedan reunirse, para el Senado, que esto aquí, que esto allá. Todo es un programa, ¿me entiendes? Porque no puede ser algo, sí, vamos a asfaltar, ya tenemos los camiones ahí. Ya el pueblo ya viene a hacer huelga porque dijeron que una promesa, no esperaron el tiempo. ¿Tú me entiendes? Eso mismo pasó con el pueblo de Israel. No esperó el tiempo, No esperó que Moisés llegara de donde estaba. Exacto. Simplemente se desesperaron. Mira un ejemplo. Mucha gente le quiere indilgar el asunto de la violencia muchas veces a las iglesias. Y si tú buscas de todos los ámbitos de la sociedad, y yo te aseguro que donde menos violencia hay es en el ámbito espiritual. No, de eso nosotros estamos claros, pero hay un papel que debe de jugar la iglesia muy fundamental. Por ejemplo, el rol del trabajo en las comunidades, ¿entiendes? El rol del trabajo de las enseñanzas. ¿Está cumpliendo la iglesia con esa enseñanza comunitaria? Mira, yo no te voy a decir que quizás 100% lo está cumpliendo, pero las iglesias, recuerda que tienen su recinto establecido para que la gente acudan allí y reciban el pan de la enseñanza. Pero, por ejemplo, en mi congregación, donde yo me congrego, Iglesia Asamblea de Dios Nueva Vida Central, que pastorea la ministra Josefina de Coplín Toribio, nosotros salimos a la calle a llevar el evangelio y a predicar la palabra del Señor. No te puedo decir que nosotros no estamos cumpliendo con eso. Por ejemplo, tú sabes que en el tiempo que estaban los apóstoles, todo el mundo salía a predicar, pero nadie salía a predicar en nombre de concilio tal o en nombre de iglesia tal. Simplemente salían a predicar en el nombre de ¿quién? De Jesucristo y de Dios, ¿verdad que sí? Entonces, todas estas demarcaciones, todos estos límites que se han propuesto el ser humano, porque eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no tiene frontera. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, eso, para mí, eso marca un precedente.
Pero yo quiero que ustedes entiendan que yo he visto como que han venido como siempre como el asunto de los concilios, como satanizar eso. Eso no hay que satanizarlo porque es que eso es simple. Los hombres en aquel tiempo también, cuando predicaban los apóstoles, ellos pusieron reglas que la pusieron ellos, que no se le estableció Dios. En este tiempo también el hombre hemos decidido lo mismo, organizarnos en ciertos grupos. Y si yo entiendo que no puedo estar allí, pues yo estoy aquí para la convivencia. Sí, claro, porque en un momento los mismos apóstoles, Pablo y Pedro se dividieron. Es que el problema no es satanizarlo, no es satanizar los concilios. Es que los concilios están trabajando cada uno por su lado. Cada uno por su lado. Es lo que yo veo. No hay una armonía. No hay, es lo que yo veo. Pero es que escúchenme algo. Es que nosotros estamos hablando de los concilios. Sí, porque Y mira, es que radica, es que yo creo. pero es que radica, oye bien, porque cuando muchas veces yo me voy a los intereses, hay un bien colectivo que se olvida. Nosotros estamos tratando hoy aquí lo que es el tema de la violencia social, ¿verdad? Desde el punto bíblico, pero ¿de dónde viene el deterioro para que se dé la violencia social? Familiar. Viene de los desacuerdos, obviamente. De los desacuerdos. ¿Entiendes? Entonces, el tema central, que es el tema bíblico, va a abarcar obligatoriamente quiénes son los que dirigen el evangelio. Ok, tú entiendes que porque los concilios cada quien están organizados de forma aparte, tú entiendes que la violencia radica desde ese punto. No más. Desde el punto en un punto de que nunca siempre hay un acuerdo. No lo hay. Es que en ningún ámbito de la vida tú te vas a encontrar que todo el mundo está de acuerdo. Porque mira, Jesucristo, mira por ejemplo, sí. Jesucristo fue nuestro maestro, a quien nosotros seguimos, quien es nuestro líder, quien es nuestro guía. Y Jesucristo no pudo armonizar a la humanidad. Bueno, eso es una realidad. Pero también es otra cosa. Es que si, mira, si nosotros no accionamos hacia ver, o sea, cuando nos predican el evangelio y nosotros vamos a la iglesia, no podemos decirle a la iglesia que no está haciendo el papel. Exacto. Porque el papel de la iglesia es simplemente predicar. Amén. Y hablar del evangelio, hablar de la palabra de Dios. Y yo creo que lo están haciendo. De que hay algunas denominaciones cristianas que no lo están haciendo, ya eso son otras cosas. Pero ¿qué pasa? Tú coge y deja. Porque nosotros podemos decir de ahora mismo, nosotros podemos decir, la iglesia de ahí de la esquina no está haciendo un buen trabajo, yo no me voy para ahí. Mi hermano, ponga una iglesia y demuéstrele cómo se hacen las cosas. Porque muchas veces no accionamos. Ahora que todo el que no le gusta una cosa que diga Basilio en el púlpito ya se vaya a otra iglesia. Vaya a otra iglesia, pero ¿qué hacen los vecinos? No quieren la iglesia, no van a la iglesia. Entonces no es por la iglesia, es por el tema que estábamos hablando el domingo pasado. ¿Qué posición puede tener el evangélico ante esta violencia que está surgiendo ahora? Mira el caso, por ejemplo, no sé si tú lo escuchaste, de ayer o de antes de ayer, que mataron a una joven que fue a orar al monte, ahí en Villaverde. Estuve viendo algo sobre eso. Pero la gente tiene su corazón lleno de violencia. Y eso no va a cambiar a menos que el hombre decida buscar a Dios. A una acción. Tiene que accionar porque la palabra está ahí, pero tú tienes que abrazarla, tú tienes que asumirla. No simplemente que yo te diga, mira Mateo, Cristo te ama, tú tienes que buscarle. Yo te puedo decir eso, pero obviamente para que eso se convierta en realidad, tú tienes que accionar. Pero sí. cuando Moisés vio que la salsa estaba ardiendo, ¿qué Moisés hizo? Moisés no se quedó de lejos, no se quedó sentado. Moisés fue donde estaba la salsa. Exacto. Moisés fue allá y dijo, dame ver qué es lo que está pasando. ¿Crees tú, Basilio, tú crees que se puede orar en el monte en estos tiempos? Como está la violencia ahora mismo arropando, que nadie puede con estos delincuentes. Mira el caso que acabamos de mencionar ahora mismo ahí. Tú sabes que nosotros somos evangélicos y también tenemos que ser prudentes. Porque te voy a decir algo, es un tema que debe tocar la iglesia en estos días. Sí, claro, porque eso es un tema. Nosotros los evangélicos tenemos que ser prudentes. Esa joven, aparentemente, según lo que he podido leer en las redes sociales, estaba acostumbrada a ese trajinar y lo hacía con frecuencia, pero nosotros tenemos que ser prudentes. Una dama trasladarse a un monte, etcétera, sola, no es buena idea. No es que no vayamos al monte, hagamos esto, pero que lo hagamos en comunidades, de un grupo, que ¿sabes? Cuando la gente está agrupada. No es tan fácil de que te suceda algo.
pero si una dama se traslada así por un monte, como está la violencia hoy en día, pueden suceder casos como este. ¿Y qué opinas de eso? ¿Tú No, crees es que lo que él está diciendo es una realidad. Hay que ser prudente, sobre todo en tus actuaciones, porque si tú eres prudente, tú eliges ir al monte, pero preparando un grupo para ir al monte. Exacto. Supuestamente era un grupo, lo que pasa es que no estaban juntos, no estaban como dice la Biblia, que los tazones juntos. Dice que había como uno por allí, otro por acá, ¿entiendes? Pero es el caso de la violencia, ¿tú me entiendes? Entonces, desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? ¿Qué consejo puede decir, puede darle a la sociedad Basilio Hernández con esta violencia, con estas jóvenes, a esta juventud? Mira, nosotros los evangélicos lo que aconsejamos es que el hombre entregue su corazón a Dios, porque no hay otra forma de erradicar este mal, porque como te dije ahorita, las autoridades normalmente entran en acción después que el hecho se ha consumado. ¿Y qué tú vas a resolver con eso? Después, bueno, tú vas a llevar al individuo, lo vas a meter preso, va a pagar su condena, etc. Pero ya ese caso no se va a resolver así. No, tú no vas a revivir la víctima. Ahora, cuando el hombre, su corazón, está entregado a Dios, una persona que va a actuar correctamente y va a erradicar la violencia. ¿Por qué? La violencia donde primero nace es en la familia. Nosotros tenemos muchas familias disfuncionales donde papá no está con los hijos y mamá tampoco. A veces se crían con los abuelos y no tienen el tiempo de enseñarles las escrituras y de estar con ellos del apoyo como padre, y por eso erradica ese mal desde ahí. Por eso el enemigo siempre ataca a la familia, destruir la familia, porque ahí es donde comienza todo en realidad. Si vemos que desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, que desobedecieron al Señor, vemos que Eva fue que tomó la acción. Si nosotros nos trasladamos a este tiempo, las mujeres están tomando un rol en la sociedad donde el cual se está perdiendo ya lo que es la formación del hogar. Ezequiel Molina dijo en una ocasión que detrás de cada mujer exitosa probablemente haya un hogar descuidado. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Ezequiel Molina. Mira, esa mujer no sabe dónde tiene la cabeza. Al pastor Molina lo quisieron satanizar por esas declaraciones. Y obviamente en el mundo secular mucha gente quizás siempre van a tener esa mentalidad de remeter contra este hombre. Pero mira, los hogares están establecidos para que la mujer siempre tenga el cuidado de los niños, de esto y aquello. Pero en los últimos tiempos nosotros hemos visto que pues, a veces por la misma necesidad del hogar, la mujer ha tenido que salir a trabajar y dejar el niño con fulano y dejar el niño con fulano, y por ahí se cuecen muchas habas por ese punto por ahí. Pero yo ciertamente, como decía el varón aquí, yo estoy de acuerdo con la postura del pastor Molina. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque mira, nosotros, yo veo, como yo trabajo construcción, yo sé que, tú sabes que uno habla mucho y tú sabes, yo oigo los hombres diciendo, yo no me caso con mujer como mía. Usted tiene 50 años casado, ¿eso le afectó en la crianza a los hijos? ¿Que la mujer trabajara o no? No, porque mi esposo no trabajó. ¿No trabajó nunca? Sí trabajó, pero muy poco. Y yo decía que mi esposa iba a trabajar hasta tanto se consiguiera un techo. Y se consiguió un techo y paramos el que ella trabajara. Pero ahora mismo ese es un caso que afecta a la sociedad dominicana. Porque la mujer, lamentablemente, tú sabes que ese empoderamiento, tú sabes que está empoderada. Y déjame aclarar un punto ahí para que no se me escape. No es que nosotros estamos en desacuerdo, no es específicamente el caso mío, no es que yo estoy en desacuerdo a que la mujer trabaje, no estoy en desacuerdo con eso. O a que no trabaje. No, a que no trabaje, no a que no trabaje, pero siempre hay que buscar un punto de equilibrio. Exactamente. Por ejemplo, tú sabes que también se están dando los casos ahora mismo del empoderamiento, ¿verdad? Porque déjeme decirle algo, la violencia ataca por donde quiera. Claro. Porque no es nada más la violencia que yo agarre y te mate a ti. Es que hay violencia verbal, hay violencia económica, emocional, todas las cosas, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, este empoderamiento, ¿qué dice la Biblia con el empoderamiento de la mujer y en el día de hoy que nosotros estamos viviendo?
Eso también nos ha afectado a que hayan niños, hayan jóvenes disfuncionales y que en la escuela se porten de una manera violenta, porque no hay un padre realmente que lo dirija en los hogares. Ciertamente la violencia casi siempre entra por los hogares disfuncionales, no 100%, pero casi siempre entra por ahí, porque a veces el niño necesita el apoyo de papá, que siempre esté ahí, que es el brazo fuerte. Y yo no sé si tú te has fijado que los niños siempre tienen un héroe favorito, y el primer héroe favorito de los hijos son los padres. Sí. O sea, si no tienen su padre ahí, para ellos mirarse en ese espejo, van a obviamente agarrar otra figura del barrio que quizá, mira fulano, y tienen paradigma equivocado y se van por ahí. Eso lo desenfoca de lo que realmente debe ser. Pero el varón ahorita decía que era quizás por situaciones y que la mujer trabaja. Pero nosotros vemos que la mujer ahora mismo y el hombre están trabajando un 50-50. Pero es para que el 50 del hombre que le queda afuera es para allá bebéselo. Ahí hay un... Ya eso. Entonces, exacto. no, porque ya ahí hay otro caso. Porque, otro caso no, porque por eso que estamos hablando del 50-50. Entonces la mujer es para lujo, para una cartera, para una que yo qué. Entonces, cuando tú, ¿cómo te digo? Desaparta esos dos 50-50, entonces tú no tienes nada. ¿Qué tú estás haciendo? Llevando a tu hijo a la calle, llevando a tu hijo a que se junte con el vecinito, que tú no sabes a qué hora tú... Ya los padres de ahora no estamos cuidando a nuestros muchachos. A veces ni lo vemos. Porque cuando llegamos a la casa nos metemos en una habitación con un televisor y ya tú sabes. Entonces, ese 50-50, yo creo que Ezequiel Molina tiene el 100% la razón. Pero desde mi punto de vista. Yo entiendo que si una pareja se dispone a que los dos sean productivos, etcétera, yo entiendo que no debe ser para derrochar, para malgastar, porque si ustedes los dos decidieron dejar un poco a los hijos con la abuela, con alguien que los cuida, y ustedes están en ese compromiso, en ese sacrificio, es para un beneficio, no es que para que estén... debería de ser así. Dividiendo el pastel, pero no es así. Dividiendo el pastel. Debería ser un pedazo así, para acá y un pedazo para allá. Lamentablemente en Dominicana no hay educación. Lamentablemente. Ese es un problema serio. No hay educación. En Dominicana no hay educación. ¿Crees tú que puede diferir el tema evangélico en lo que es la violencia social de lo que es la psicología educativa y la psicología clínica? Porque cada entidad, por ejemplo, la psicología educativa se basa, ¿verdad?, en la parte del cerebro, en las emociones, en el desarrollo cognitivo y todo eso. La parte educativa, por ejemplo, se va en la formación, en la educación del individuo, ¿verdad? Y la parte evangélica se va por el llamado, por el arrepentimiento, por lo espiritual. ¿Puede diferir la parte evangélica de estos dos temas? ¿Es importante o deben de ir la mano los tres? Yo entiendo que deben de ir de las manos los tres, porque recuerda que esos psicólogos son profesionales de la conducta y son establecidos por Dios también, porque Dios les dio la sabiduría para que ellos se preparen para trabajar con los individuos. Ahora, nosotros sí entendemos como evangélicos que cuando una persona deposita su confianza en Dios, siempre le va a dar menos trabajo. No te digo que no le va a dar, a los psicólogos le va a dar menos trabajo y a la ciencia. Sí, pero lo que pasa es que la psicología clínica, la psicología educativa no está amarrada con la palabra de Dios. Y ahí eso también es otra cosa que hay que trabajarlo duro, porque aquí hay psicólogos que se atreven a decir que Dios no existe. Ese es un problema. Se atreven, no, pero ya entonces, eso es una... Recuérdate que en todas las entidades vamos a encontrar gente ateo, como le dicen, que no van a creer. Ahí es que está el caso. ¿Entiendes? Ahí es que está el caso, ahí hay que trabajar. La iglesia, por eso yo decía ahorita que la iglesia no está haciendo su papel. 5 concilios diferentes por el mismo camino de Dios. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? Si están buscando lo mismo a Dios, es porque porque no me gusta estar con aquel pastor, porque no predica bien. Y me voy con este porque predica bien. Y no están predicando las mismas palabras, no es de la misma Biblia que están los dos. Entonces eso hay que trabajarlo. Yo no creo en ese asunto de, no quiero satanizarlo. No es satanizando lo que... No, porque usted da su opinión y entiende que usted pero no está satanizando. Yo no creo... Porque nadie puede acoger lo que es como satanismo. Yo no creo en la rumba de concilio que hay. Por ejemplo, el
que el presidente de lo evangélico en Capital, no recuerdo el nombre de ese señor, él está apoyando al gobierno y él no puede ser, todo lo que el gobierno Pero hace. cuando usted dice que él está apoyando al gobierno, ¿a qué usted se refiere? O sea, que él hace campaña política con el Pero gobierno, claro que o sí. todo lo que hace el Pero gobierno. lo apoya y va bien todo. Entonces eso es así, y no debe ser. Sí. Basilio, yo creo que nosotros estamos viendo las iglesias muy modernas en cuanto a lo que es, llevamos los conciertos a la misma iglesia, si vamos a hacer una campaña la hacemos dentro de la iglesia. O sea, ¿usted cree que la violencia social o el llamado que tienen los pastores a llamar a las personas a buscar de Dios, deberían no devolver a la senda antigua? Hacer las campañas que se hacían afuera, que ya no se hacen, con esos evangelistas que se hacían mucho, que eso era una campaña casi semanal. Pero ya yo no veo que se hace la campaña como se hacía antes. Pero no, quizás no se hacen en la misma magnitud que se hacían antes, porque tú sabes que los tiempos han cambiado también y a veces la iglesia no pierde su esencia de evangelio, de predicar su palabra, pero a veces sí se acomoda un poco y como tú sabes que hay que solicitar mucho permiso, a veces se lo niegan y cosas, pero siempre la iglesia hace su campaña también, nosotros somos testigos de eso, nosotros mismos en el departamento de evangelismo donde yo pertenezco, todos los meses hacemos actividades fuera para atraer el corazón de los hombres a Dios. Y la iglesia también tiene su espacio donde la gente puede ir a buscar a Dios y siempre hay disponibilidad para brindarle la palabra del Señor. Pero, ¿no crees tú que, por ejemplo, deben, por ejemplo, ustedes como evangélicos, y tómalo en cuenta esto, de, por ejemplo, hacer un programa permanente? Las iglesias no deberían de hacer programas permanentes porque muchas veces nosotros hacemos la predicación y vamos a dar una enseñanza efímera. Por ejemplo, vamos a X esquina, hay 4 muchachos, les predicamos la palabra, aunque ya la semilla está tirada porque eso es lo que dice, no, eso no lo vamos a tapar. Pero yo digo los programas permanentes que se pueda dar y decir, mira, ahí, en ese barrio de San Miguel, hay muchos muchachos, vamos a hacer un programa permanente para ir, por ejemplo, los lunes, con ese programa a educarlo. Bueno, todo lo que sea para el bienestar y el llamado a que el hombre se arrepienta, yo entiendo que es un punto positivo y lo que ustedes están planteando, yo entiendo que es positivo. Porque ahora mismo la violencia hay que frenarla por donde quiera, porque ha tomado un auge en la República Dominicana que usted no se imagina, ¿me entiende? Y es como nosotros siempre estamos acabando de terminar de decir que las autoridades llegan ya después que todo está cometido. Mira, la misma Biblia establece que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. El hombre tiene que volver su corazón a Dios. Ese es el punto clave para erradicar la violencia. Volver a Dios. Y hay una gran mayoría que Sí, han dejado a los y- países, han dejado a Dios. Y yo creo que la Por eso el sociedad, mundo está como está. la sociedad también, la sociedad se ha olvidado de que existe un enemigo. Porque muchas veces tú ves a la gente, sí, yo creo en Dios, y poniendo en los estados, que Dios para aquí, que Dios para allí. Pero ellos se olvidan de que hay un enemigo. Porque es que eso de tú poner un estado, de tú hacer una publicación de Dios, eso es fácil, eso lo hace cualquiera. Sí. Ahora, el asunto es que tú vivas una vida conforme a lo que Dios ha establecido. Ahí es donde está el verdadero problema, que la gente, Sí. la Ahí es misma que está. Biblia dice, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Para tú honrar verdaderamente a Dios, tú tienes que vivir una vida aceptable y agradable a Él en santidad. Sí, porque miran, antes las personas cuando se humillaban o se arrepentían, se rasgaban el vestido. Dice la palabra en Joel, no sé si es 2:18 o 2:14, que Jehová le dijo, rasgar vuestro corazón, no vuestro vestido. No vuestro vestido. Porque es que Porque un que la vestido gente, lo sí, rasga eso lo cualquiera. rasga cualquiera. Ahora porque rasga tu corazón. en la misma pandemia nosotros vimos cómo personas se arrodillaron y hablaron y buscaron y no, y
Era de boca. Después De que la boca. pandemia hizo así, se fue, ya todo el mundo dijo, bueno, vamos a buscar mi camino. Hasta incluso en medio de la misma pandemia, cuando vieron que no era lo que nos habían vendido. No, Sí, exactamente. La gente empezó, incluso en medio de la pandemia, nosotros vimos cómo en realidad la violencia se multiplicó. ¿A qué porcentaje? Se pulsó Sí. mucho. Y es como te digo, nosotros nos estamos Porque olvidando. las personas, perdón que te interrumpa, las personas empezaron a convivir en el hogar, porque a veces el marido se iba a trabajar, la mujer se quedaba ahí, se pasaba el día entero chateando y no pasaba nada, pero al estar conviviendo los dos juntos ahí, ya estaban, era prácticamente dos gallos en un rejón. Y entonces era que no se conocían. No se conocían y Porque- empezaron a A conocerse. conocerse. Sí, Sí. La- En la pandemia. Eso dio a demostrar si es verdad que un matrimonio tenía los cimientos. ¿Tú me estás entendiendo? Porque ciertamente. Venga, pues, esta no es la mujer con la que yo vivo. Cuando tú pasas, No, porque- tú pasas tiempo con algo, es que realmente tú lo conoces. Sí. Y no se Empiezas a ver conocían. cuáles son Y los no pros, conocían cuáles los son niños. contras. No, pero venga Pero acá. ellos hay padres que viven con sus hijos dentro del hogar y a veces se van a trabajar y se van de madrugada y llegan de noche y a veces cuando se van los niños están durmiendo y cuando llegan también no pasan Están tiempo durmiendo, con no sus hijos. pasan. Eso es así, es verdad. Sí. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que son muchos factores que influyen a que la violencia social haya aumentado significativamente. Son muchos. ¿Entiendes? Y aquí no podemos pasar la tarde y la noche entera hablando de todos estos factores, de todas esas incidencias. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. Y a nivel de la Es Biblia. como te digo, que nosotros no estamos olvidando de que hay un ente espiritual detrás. Sí, mira, ciertamente. Nuestra lucha no es contra carne Carne ni sangre. Exacto. Mira, la mayoría de las personas ignoran el mundo espiritual. Sí. Y el mundo espiritual es tan o más real que este que nosotros estamos viviendo aquí. Mm. Hay entidades malignas que están a cargo de eso, de invadir la mente de la persona. Mira, tú ves a veces personas que cometen actos de violencia y actos inmorales, que tú dices, pero ¿cómo un ser humano puede hacer eso? Puede hacer Y eso. si tú humanamente tú le das mente a eso, no hay forma de que eso te quepa dentro de tu mente, dentro de tu psique. Varón, ¿a usted no le ha pasado que usted está saliendo de un ayuno o de que usted está haciendo un silicio, usted sale de su casa que ha hecho una oración buena? Doblando la esquina viene uno y se le atraviesa o pasa algo o alguien lo ofende. Uno, en este mundo, No, mira, uno yo te ciertamente no digo, ve de yo te todo. digo que exacto. Uno se encuentra con de todo. No. Como dice Basilio, esto es de todo. Tú sabes que, por ejemplo, Jesucristo es el hombre, es el modelo a seguir. Jesucristo es el modelo a seguir de todas las naciones de la humanidad completa. Jesucristo predica el amor. ¿Entiendes? Del amor. Que eso es lo que se ha olvidado la mayoría de las personas. La gente se ha olvidado del amor Tú sabes que predicó Jesucristo. Tú sabes que Jesucristo, mucha gente ha querido comparar a Buda, Siddhartha Gautama y... ¿Cómo? Repite eso. Buda, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama es el nombre original del Buda. Y De el ahí que viene el profeta budaísmo. Sí. Mahoma, el budismo, Mahoma del Islam, mucha gente han querido comparar estos personajes con Cristo. Mira, estos personajes impactaron una sociedad y hasta el día de hoy siguen impactando, pero la gente simplemente lo que tiene una vida vacía de esta gente. No, porque fíjate una cosa, y escúchame que te interrumpa, mira ahí donde vamos y donde caemos. Por ejemplo, estos representantes, ¿verdad? De ese amor y de esas religiones, ellos instan hasta que la gente se mate. A la violencia. Pero A mira, la violencia. El evangelio de Jesucristo es tan distinto que esta gente lo que tienen es otra muerta de esos líderes que ellos tuvieron en la antigüedad que hoy no existen. Pero Cristo es algo tan profundo para nosotros que después de su muerte fue que nosotros tuvimos más resultados aún después de su muerte. Y hasta el día de hoy nosotros no tenemos letras muertas en Cristo Jesús, sino que Él vive en nuestros corazones. Si por ejemplo, Pedro, que era un hombre violento, tuviera en esta sociedad de hoy, ¿qué tú creerías que pasaría con No, Pedro? tú vienes en la azulita porque yo había matado. No, y recuerda que Pedro tuvo sus momentos de violencia, pero cuando Pedro tuvo un verdadero encuentro con el Cristo que transforma, no fue el mismo hombre. No. Incluso después de la muerte de Jesucristo, cuando en el Pentecostés, Pedro dio un mensaje allí, y la Biblia dice que se convirtieron más de 3,000 personas Ah, sí. de un solo mensaje. Y Y cuando él predicaba allí, no estaba predicando de que sobre su pecado, sobre nada. Simplemente él lo acusó de que ustedes mataron al dador de la vida, solo de eso. Y esas palabras fueron tan profundas que impactó los corazones de aquellas personas. Y más de 3,000 aceptaron al Señor en aquel día. No, y yo creo que
hizo milagros mayores que Hizo, el mismo mira, Jesucristo. Casi. dice la palabra que el apóstol, cuando de Pedro pasaba, la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Sí. Para que tú veas, no por él, sino al nivel que él tuvo espiritualmente, y Dios hacía la obra a través hasta de su sombra. Eso es así. Eso es lo que se necesita realmente. Basilio, desde su punto de vista, como cristiano, ¿qué usted cree que debería de hacer la iglesia para poder, por lo menos, frenar un 5% la violencia social? Un 5% es mucho. Mira, No. Un 5. ¿Cómo te digo? Vuelvo y te lo repito una vez más. La iglesia hace su trabajo de predicar a Jesucristo. Y tú ahorita decías que el hombre tiene que accionar. Nosotros predicamos a Jesucristo y se lo presentamos a la persona. Ahora, nosotros no podemos en el individuo hacer más de ahí, más que predicar a Jesucristo para que la gente venga y se arrepienta. Ahora, cuando una gente escucha la palabra de Jesucristo que tú le predicas y él viene a Cristo, su vida es transformada y ya ese individuo, ya no vamos a tener un candidato a la violencia, sino vamos a tener un pacificador que predica la paz. Exacto, yo lo que digo es que la iglesia, como yo te acababa de decir, deben de tener programas permanentes, no, yo estoy de acuerdo hasta que contigo. tengan buenos resultados. Yo estoy de acuerdo contigo en todo eso. Ahora, nosotros lo que tenemos ahora a mano es predicar a Jesucristo para que la gente se aleje de la violencia y vivan una vida de paz. El amor de Cristo. El amor de Cristo, porque es que no hay otra Cristo. forma. No hay otra forma de erradicar la violencia, porque si tú tienes un hombre que predica a Cristo y no anda en violencia, no va a cometer violencia, porque que ya él tiene amor en su corazón, fue transformado por Cristo. Eso Y es Cristo así. es que transforma los corazones. Te pueden dar, nosotros vivimos en la época de donde más psicólogos tenemos y tenemos más personas con problemas mentales, de conducta. Eso, exacto, eso es otra cosa que está Porque es que no es que eso es malo, pero es que mental. el hombre necesita llevar su corazón a Dios para que él sea quien transforme. Sí, estábamos sus vidas. tratando ese tema con unos profesores. Aquí, 2 profesoras que estaban aquí el domingo pasado. Y ellas decían que los alumnos, cuando van allá, que ya lo mandan para donde el psicólogo, vienen peor porque el psicólogo le pasa un pañito. Es que Y para ellos todo está bien. Es que el asunto, mira, yo estoy de acuerdo con la psicología, con todo eso, pero la única fórmula que realmente funciona para que el hombre se aparte de la violencia es buscar a Cristo como su Salvador. Y lo hemos visto, que eso es lo único radicalmente que funciona. Mira, nosotros vemos muchísimos jóvenes que lo llevan a 60.000 programas de rehabilitación y duran un tiempo allí y a veces hasta obtienen resultados momentáneos, pero vuelven a su estado otra vez. Ahora, cuando verdaderamente una persona entrega su vida a Jesucristo, tú dices, verdaderamente, este fue cambiado. Porque tú ves el cambio que pasa en él, no es el que está fingiendo, es que Cristo lo transforma por dentro. Así es que nosotros vemos que los jóvenes pueden salir de los vicios. Y tenemos programas de rehabilitación en todos lados. Sí. Y tenemos a viciosos que todos los tiempos. De todos los tiempos. Porque el asunto no es que está, la droga está más barata. Es que no es que la droga está más barata, no sé, ese es el corazón. Está distribuyendo es el corazón del hombre que una está loquera terrible con no, lo que pasa es que droga. nosotros desde el principio del mundo, de la creación, estamos que lo que nos gusta es lo prohibido. Estamos hablando en primera instancia. Nosotros estábamos hablando en primera instancia de que Dios rechazó una ofrenda de uno de los 2 hermanos. Hoy en día hay padres que rechazan ofrendas de uno de los 2 hermanos. Ya eso, trayéndolo, apartándolo de lo que es la ofrenda de Caín y Abel y enfocándonos al presente ahora, los padres no podemos tener acepción de personas con nuestros hijos. Tenemos que tratarlos a todos igual, porque si nosotros tratamos a uno de una manera y otro de otra, eso es lo que va creando es un celo dentro de ellos y eso puede terminar mal. ¿Me entiendes? Entonces eso pasa, eso es igualito. Entonces debemos de enfocarnos. Ahora sí bien es cierto y nosotros tenemos conocimiento de que lo único que cambia radicalmente la mente y la violencia del ser humano es la palabra de Dios. Por más que nosotros podamos diferir en algunos temas, por ejemplo, don Rafael con el tema de los concilios, que parece que él no está de acuerdo y él entiende que por ahí también puede permear la violencia, ¿verdad? Sí. Estamos también en el caso de que muchos concilios, muchas personas
apoyan al gobierno, como estaba diciendo nuestro amigo acá, pero es el trabajo en conjunto que debe de hacer la iglesia con los gobiernos. Ahora, debe enfatizarse más de que el gobierno, centralizarse más en lo que es la educación evangélica, que de hecho hubo tiempo que sacaron todos los principios bíblicos de las iglesias. En Estados Unidos mayormente sacaron, y fue cuando vino el loco ahora, que está más loco que nunca, que volvió a traer eso. En Estados Unidos se sacó la Biblia de la iglesia y etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo se transformó esa sociedad cuando ellos hicieron eso? Violenta. Una sociedad violenta, porque es que... A cada rato un esa asesinato, alguien agarraba un rifle, esa sociedad americana, 15 y 20. Esa sociedad estadounidense fue una sociedad fundada en base a principios bíblicos. Y cuando el hombre se aleja de su principio, lo que le espera es destrucción. Y nosotros hemos visto cómo esa sociedad se ha degradado. Eso es así. Estadounidense. Eso es así. No, lo que pasa es que mientras nosotros estemos alejados del Señor, estamos al declive. Incluso ellos hay estudios que se han hecho en base a los países que se formaron bajo principios cristianos. Y los países que se fundaron bajo principios cristianos son los países más desarrollados del mundo. Pero nosotros fuimos fundados bajo principios cristianos. Nosotros. Fundado no, libertad. No, pero este es un país, tiene su escudo de la bandera, tiene todo, creemos realmente, pero y aquí... Independientemente de que nosotros tenemos mucho fundamento cristiano, pero tenemos muchas personas que se han alejado de eso y han actuado como le ha dado la gana. Pero mira, nosotros, a pesar de ser una isla, un pedazo de una isla que compartimos con nuestros vecinos, nosotros hemos sido muy favorecidos por el Dios divino. Misericordia. Nosotros hemos sido bien favorecidos porque nosotros, sí, a veces nosotros queremos comparar a nuestro país con grandes potencias mundiales y eso es algo descabellado. Nosotros, si tú comparas nuestro país con los países de la región que tienen economías similares a la nuestra, nosotros somos un modelo. Eso es así. Somos un modelo. Eso no se puede negar. Nosotros, mira, aquí, a pesar de si tenemos, no voy a entrar en ese detalle de que si los gobiernos son buenos, si son malos, porque ese no es mi punto. Mira, nosotros tenemos estabilidad política aquí en este país. ¿Tú crees que existe estabilidad política en este país? Oh, pero ¿cuáles son los problemas que nosotros tenemos aquí? Yo estoy hablando de los partidos, no estoy hablando de, aquí nosotros no tenemos, de que hubo un fraude, los partidos aquí hasta ahora han sido fuertes. Eso para nadie es un secreto y tenemos un sistema de partidos fuerte. Aquí no ha venido ningún individuo que dijo, no, yo me voy a tirar la presidencia y la ganó. Aquí se ha ganado a través de los partidos. ¿Por qué? Porque el sistema de partidos es fuerte. No, eso sí. La economía de nosotros, a pesar de que ha sido mal administrada a través de muchos años, la economía de nosotros se mantiene porque nosotros aquí, la mayoría de la gente de la pobreza que se ha radicado aquí muchas veces es gente que trabaja. Malgasta los ingresos. Malgasta los ingresos, eso es así. Si tú sales de tu trabajo, cobraste hoy y te quedaste por ahí y te tomaste el dinero, te lo bebiste, de alcohol, de lo que sea, ¿qué tú crees que va a venir a tu vida? Es pobreza. Pobreza, que si usted está en el evangelio, como el tema que nosotros estamos hablando, no va a suceder eso. Lo primero que usted va a pensar en la familia. Pensar en su familia. Y ese sueldo va a llegar directo a la familia y después de ahí usted lo divide. Usted va a suplir para su familia. ¿Entiende? Y eso va a pasar. Lo que hay que llevarle todo el dinero a la esposa. Mira, bueno, toma, dame para recortar. Rafael tiene 50 años llevándoselo a su esposa y no ha pasado nada. O sea, nosotros pues un ejemplo me para puede dar nosotros. 200 para recortarme, o 300, dame algo para recortarme, así. En algo yo difiero del compañero en el asunto de los partidos. Aquí no es cierto, ¿no? Parece que tú no vives aquí. ¿Qué no es cierto? Aquí todo el mundo que gana una elección es por fraude. ¿Cuándo se ha comprobado eso? Ganó. Eso aquí no se ha Óyeme, comprobado. es que no porque se compruebe, siempre hay el pataleo. Bueno, pataleo es una cosa. Bueno, pero pataleo es una cosa y fraude es otra cosa. Es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Usted puede alegar cualquier Sí. cosa sin fundamento. Y si no hay prueba, no. Y no hay prueba. Que no hay prueba. No, Sí, no hay está prueba. bien. Es que no, tú puedes Ahora mismo- acusarme de ladrón, si tú no me dieras una prueba que no mira, pagaré oye, preso. ahora mismo. Pero hablando de fraude, el único fraude aquí que se ha comprobado aquí en los últimos 30 años, 35 años, fue el del doctor Joaquín Balaguer a José Francisco Peña Gómez. ¿Por qué? Porque ahí se llevaron las actas. Incluso el gobierno estadounidense, a través de su embajada, tuvo que intervenir para cortarle 2 años al gobierno de Balaguer. Sí. Y ahí vinieron un grupo de reformas. Por ejemplo, en ese entonces aquí no existía lo que era doble nacionalidad.
si usted nacía en el extranjero, usted no podía venir aquí a votar, ni obtener ninguna cosa aquí. Entonces, en ese acuerdo que se llegó, producto de ese fraude que se demostró, se llegaron a esos acuerdos. Sí. Pero después de ahí, pataleo, como usted dice, baisa, como dicen en el Cibao, pero cosa demostrada no ha visto. Ahora mismo tenemos en el ayuntamiento de aquí de Villahermosa un problema con la presidenta. Sí, pero ya eso, imagínese, Bueno, usted sabe que esa mujer no es no, evangélica, ya esa mujer no es evangélica, y esto va a pasar. porque Entonces, porque si nos llevamos aquí de hablar de los fraudes electorales y políticos, ya ustedes saben, entonces nosotros vamos a llegar. En conclusión, señores, miren, la violencia social, empezando para terminar con el evangelista Basilio Hernández. Vamos a empezar por Rafael. ¿Qué usted cree que está causando y qué usted cree que puede hacer para que la violencia social cese un poquito? Yo estoy de acuerdo con el evangelista. Si el hombre dobla su ímpetu y se arrepiente de la maldad, cesamos un poco. Amén. Cesamos un poco. Lo que falta es eso, llevar más la iglesia a la calle, más y más, porque ahora mismo no hay ausencia de la iglesia, por más que se diga, hay ausencia de la iglesia, no está tirada a la calle como debe estar, y es la única forma de nosotros poder tener un país sencillo, suave, tranquilo, sin violencia. Yo creo que la violencia, como él dice, que hay que llevar la iglesia está en la calle. Lo único que está en la iglesia es que no sabemos si es la iglesia o si es el mundo. Porque ahora mismo tú ves... ¿Y qué es lo que sale de la boca de la gente que está en la calle predicando el evangelio? No. Tiene que obligatoriamente. Escúchame. Estamos hablando de que nos comparan a veces con, mira cómo viste mira cómo está, mira cómo sí, aquel, pero ya eso es lo que te digo, por eso que te digo, la eso iglesia, es otra confrontación, la iglesia, otro punto de vista, ¿me entiendes? Que, por ejemplo, el punto de vista de una vestimenta o de cómo tú te manejes, creo yo que no es causa o es un factor para que una persona se haga violenta. No estamos hablando de eso, estamos Por hablando ejemplo, de que él dice llevando... que hay que llevar la iglesia a la calle, la iglesia en la calle, pero a veces queremos imitar al mundo y no vemos. Mira, Basilio, tú lo ves a Basilio por ahí, que te pasa por ahí, tú dices, varón de Dios, ¿por qué que porta la esencia de un hombre cristiano? Mira, ¿Tú me estás entendiendo? Ciertamente la vestimenta no es la que salva ni la que transforma. Ahora, cuando tú eres transformado por dentro, por el Espíritu Santo, eso se va a reflejar afuera. Y mi forma de vestir no puede ser, mi forma de vestir no puede ser imitando la moda de fulano ni de fulano. Yo tengo que vestir con pudor y con decencia. Es que el Espíritu Santo ¿cómo te digo? Te lleva, te corrige, te corrige y te dice, tú no puedes vestir así. ¿Por qué? Porque a veces, mira, pasó mira, ese es cristiano. No, mira, que no es cristiano. No estoy diciendo que eso sea, pero hay que diferenciar. Hay que diferenciar. Porque Jesucristo se diferenció de Mira, todo. Decían los antiguos que la mujer del César no simplemente tiene que ser seria, tiene que aparentarlo. Tiene que aparentarlo. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, vamos con el señor, ¿cómo usted se llama? Mateo Encarnación de la Rosa, alias La Chalupa. La Chalupa, el choco. Señores, ciertamente estamos más que agradecidos, ¿verdad? Con este tema que nosotros hemos desarrollado hace ya 4 domingos, tenemos con el día de hoy. 4 domingos con el día de hoy. Y de verdad que los exponentes que nosotros hemos traído aquí han dado su punto de vista, tanto clínico, educativo, como ahora lo que es evangélico, cristiano. Mira, mi opinión es que en primera instancia, el primer tema que nosotros tocamos a nivel clínico, los profesionales tienen que tener un poco más de paciencia en cuanto a la resolución de conflictos que hay entre la mente del ser humano y la conexión social. Porque muchas veces yo voy a un consultorio donde un psicólogo clínico buscando una solución porque yo tengo un estrés demasiado grande en mi vida y posiblemente una pastillita o... Hay medicamentos que tienen un nombre, que es que te lo dan, que tú crees que es una cosa, que a mí se me olvida, pero no es nada. Es simplemente
lo que se está buscando es que te calme. Nalalfe 500. Esto es un tema serio. No vengas a mí a decir con Dalalfe que ni Dalalfe. No me digas que Dalalfe. Usted, ¿eh? ¿Qué yo voy a hacer con este director? No, pero es que tú... Pero lo que te quiero decir es que los psicólogos clínicos tienen que coger un poquito más el profesionalismo y trabajar más con la gente. ¿Por qué? Porque Basilio va con un problema y ellos de una vez agarran la factura. Ahí si yo voy contigo, bébete un Dolorfe 500. No es así. Hay que buscarle el problema, hay que estudiar, hay que evaluar. Por eso es que hay muchos doctores que muchas veces tú vas y haces una consulta y duran 1 hora y 2 horas porque hacen la diferencia, te examinan cómo es. Ese, de mi punto de vista, de estos temas que nosotros estamos trabajando en la violencia social, cuando se está trabajando, los clínicos tienen que trabajar más profundo, tienen que dar. En lo educativo, como le estábamos diciendo a las 2 profesoras que estaban aquí, deben de adecuarse más herramientas en el sistema educativo y ese 4% de verdad que debe de ajustarse a lo que es la enseñanza y aprendizaje. Que el currículum, como tiene en su defecto, que es flexible, participativo y abierto, sí darle prioridad a lo que son las entidades que inciden dentro del programa curricular, que son las sociedades padres, que pueden incidir muchas veces, que lo dejan aislado, que es el ADP, porque están seccionadas. La ADP nada más tiene que ver con lo que es los profesores, dejan a un lado lo que es apoyar el sistema educativo en sí y aplicar todos los conocimientos, aplicar las herramientas adecuadas. ¿Para qué? Para que cuando un padre saque a su hijo de su casa y lo lleve a la escuela, se den las herramientas, los profesores, capacitarlos realmente. Todos estos talleres, todas estas cosas que dan el sistema educativo los viernes, que sacan los profesores del aula, deben de reforzarlos más, ¿entiendes? Deben de aplicar ese 4%. Ahora, en lo cristiano, aplicando la Biblia, que es la cúspide, que es el alma máster, que es donde se rigen todas las leyes, de donde sale, de donde nace, es el ser humano que tiene que buscar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque por más que nosotros hemos debatido acá, de que los programas, el evangélico no quiere salir de la iglesia por los tiempos como están, que no se debe llegar al monte, pero ya hay una decisión que la misma Biblia lo dice, que esto es por libre albedrío, y yo soy en un momento determinado que tengo que pararme y decir, ya es bueno, yo no puedo seguir así. Ese es mi punto de vista. Mira, antes Como yo le estaba diciendo a Basilio, escúchame, que deben de haber programas que no sean efímeros, que se trabaje la iglesia en los barrios más, porque ese es el único amor transformador que hay real. Amén. Lo que pasa es que nosotros, yo creo que mientras estemos dando vueltas y buscando, no vamos a encontrar la solución hasta que, lo que dice el Basilio, le hemos dado la espalda a Dios. Amén. La sociedad le ha dado la espalda a Dios. Y creo que, como dicen, mucha ciencia te aleja de Dios. Eso es así. Mientras nosotros estemos buscando ciencia, buscando psicólogos y aferrándonos a que mira, ve allí donde el psiquiatra y le demos la espalda a Dios, la sociedad seguirá siendo violenta. Así que terminamos con usted, varón. Como te decía, yo estoy de acuerdo con todas las entidades que trabajan para erradicar la violencia, que hagan su trabajo. La psicología, ciencia, educación, todo eso yo estoy de acuerdo, pero el punto neurálgico donde la gente tiene que acudir es al arrepentimiento, entregar su corazón a Jesús para que Él haga la obra redentora en su corazón y así nosotros vamos a tener menos violencia. Y si el hombre busca en conjunto a Dios, esa tierra será sanada, porque Dios lo prometió y lo que Él promete lo cumple. Mi mensaje final es arrepentidos y convertidos. Arrepentidos. Antes de irnos vamos a saludar a Bus Creaciones, a Clarissa Laibor, eso en inglés, Berenice Mejía, Berenice Mejía, están ahí conectadas con nosotros. Yaniris Ramos. Un saludo para todos ustedes y hasta aquí llegamos con la tertulia de los domingos. No es la hija de la pastora, la educadora. Sí, nos vemos el próximo domingo. Así es, mi gente. En la tertulia de los domingos. Pasen muy feliz resto del día. O de la tarde ya. Ya de la noche, son las 7 y El día se acaba a las 12. Oye, las 7:30.
Ya tú sabes. Pero le dimos